Y bueno, hoy venimos... ¡Se le ha notado! ¿Qué le pasa? No sé. ¡La señora está loca! ¡Señora! Bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué os he traído aquí hoy? ¿Y por qué estoy yo aquí sola? Como hay un montón de preguntas sobre el K-pop que yo me hago porque no sé nada del K-pop, como ya saben, que no soy fan. You know nothing. Pues nada, he preparado yo aquí una listita de preguntas para las dos señoras expertas en el K-pop de este grupo. Y nada, que todas esas preguntas que nos hacemos ustedes y yo en esta vida, pues van a ser respondidas. Así que si sois muggles como yo en este mundo del K-pop, quedaros a ver el vídeo. I'm ready. ¿Cómo definiríais el K-pop? Eso es sencillo. Pues yo definiría el K-pop como música pop de Corea. Y que tiene un sistema muy específico de antes de ser un grupo hacen otras cosas. Tiene un sistema que es totalmente distinto a cómo se puede hacer otro tipo de música pop en la misma Corea o en cualquier otra parte del mundo, porque en Corea también hay cantantes pop que no forman parte de lo que nosotros o en Occidente se conoce como K-pop. ¿Qué creéis que diferencia al K-pop del pop, como lo conocemos popularmente el resto de mortales? Antes de ser un grupo hay todo un proceso. Tienen un proceso de entrenamiento, tienen un proceso de selección, tienen incluso una vez seleccionados tienen un proceso de promoción y de venderse totalmente distinto a lo que conocemos aquí con un Pablo Alborán de la vida. Exacto. Por ejemplo, el K-pop, dentro de los grupos de K-pop hay raperos. Un cantante de pop no incluiría el rap en su música, ¿no? Sí y no, sí. No sé, el pop es un género global dentro de los tres grandes géneros que hay en la música, que serían clásico, folclórico y pop. Dentro del pop hay un montón de subgéneros, que ahí entraría el rap, el techno, el dance, no, porque el pop ya es en sí. Bueno, pop dentro de pop, el techno, un hip hop, todos esos son subgéneros o etiquetas, ¿no?, que se ponen dentro de la música, pero forman parte de lo que es el género pop. Muy bien. Más que... Si tú como en un examen. ¿Creéis que el K-pop es más que un género musical, que es un movimiento casi cultural? Yo creo que sí. Yo creo que también. Sí. Al fin y al cabo, el propio gobierno de Corea promociona a ciertos grupos. Cada año es un grupo distinto, creo que este año es ATEEZ. El grupo que ha sido seleccionado como embajador de, no sé si de Corea o al menos de Seúl, y sirve como promoción al país para que invitar a la gente que vaya y que conozca el país, la cultura y todo. Sé que el K-pop le da mucho money al país. Entonces, ¿Qué es un idol o cómo lo definiríais? ¿Qué es un idol? Un idol es aquel cantante que forma parte de un grupo musical que pertenece a ese sistema del que hemos estado hablando. Es decir, un cantante que hace su propia música con su discografía y saca su disco en solitario no se consideraría idol, pero sin embargo un dúo o ya un grupo que forma parte de ese sistema de entrenamiento y selección sí que se considera un idol. O sea, que un idol está dentro de un grupo, no es una persona individual que haga K-pop. normalmente sí. Ahí está, mucha gente que dice que sí, mucha gente que dice que no. Por ejemplo, yo pienso en Chunga, que salió de un grupo de idols y promocionan en solitario, o Taeyeon, y yo la sigo viendo como idols, pero técnicamente luego hay mucha gente que al ser en solitario no lo consideran como idol. Una vez que has hecho parte de un grupo, aunque salgas, siempre vas a tener esa imagen de idol. Pero por ejemplo, Eric Nam nunca estuvo en un grupo, yo no le considero un idol. Pero a Sophie, por ejemplo, yo a Sophie sí la considero idol y ha debutado en solitario y trabaja en solitario.
el artista cómo trabaja o en qué sentido se ha creado como artista y pensar si es un idol o no es un idol. ¿Cuál es el proceso para convertirse en un idol o en este caso en un grupo de K-pop? ¡Contrátame! Vamos a verla. El proceso empieza desde muy pronto. O sea, por lo que yo conozco, el proceso empieza pues desde incluso los 10, 11 o incluso 12 años. Naun, o ¿cómo se llama la niña esta? Empezó con 5 y está entrenando, sale en programas de televisión y seguramente en el futuro sea un idol. Sí. Pero empieza siendo pues scouts o que te ven por la calle y dicen ay, te quiero contratar para modelo o para tal, pero para formar parte de mi empresa, o tú que quieres cantar o bailar o lo que sea que quieres hacer, vas a esas empresas a hacer castings. Pero hay muchos que han sido descubiertos así, en plan, están por la calle, viene una persona, uy, qué guapo eres, normalmente siempre si son guapos son los que llaman la atención, le dan la tarjetita, vente conmigo. Sí. Y luego son años de entrenamiento, es decir, una vez, yo que sé, vas tú a la empresa a la que tú quieres y te cogen, pues ahí ya empieza pues tu proceso de vivir en la empresa, por ir para la empresa te da tu casa, tu comida, tu paga, por así decirlo, y son horas de ensayos, de canto, de baile, de actuación, de todo. Vives en una casa con un montón de otras personas que son los trainees y así es la vida. Entonces, los grupos del K-pop salen de ahí. Sí. Hay algunos que salen a través de programas de survival, que es lo que dicen ellos, como Monsta X, que nació como de una operación triunfo en ese sentido, que es la propia compañía en la que habla con un canal de televisión y dice, mira, voy a crear un grupo masculino o femenino, quiero sacarlo a la luz para que la gente vote y decida quién hace el grupo, o sea, quién forma parte del grupo. Entonces, pues son 8, 9, 10 semanas de que los ves entrenar, que te hacen actuaciones en directo, pues para que los fans ya se vayan enamorando del grupo, y luego hay empresas que simplemente preparan el grupo y lo sacan directamente a la luz. Con un proceso, sí que es verdad, bastante paulatino de debut que puede durar meses. Entonces, un ejemplo es Monsta X, que otros grupos pueden, que acordéis, salen de programa. Twice salió de un programa también de Sí, supervivencia. Y todos de Produce Produce 101. Y el resto los crean las propias compañías. Y luego otros sí, como pues BTS o Carl, otros grupos que sí que se crearon a través de... ¿Y Blackpink? Blackpink salió de la propia empresa. Sí. ¿Hay un número mínimo y máximo de integrantes de un grupo de K-pop? ¡No! No, exactamente. Puedes tener 4 Bueno, mínimo, como... para ser un grupo mínimo de Tres. 3. Bueno. Mínimo 3. Pero máximo... Ahí tenemos NCT. Que va por el 23. Y eso es infinito. O sea, Luego NCT, Seventeen son 13. Twice son 9. 80 son 8. 80 son 8. Pentagon son 9, creo. ¿Es verdad que dentro del mismo grupo de K-pop pueden haber subgrupos? Sí. Sí. NCT. Ahí está el ejemplo de NCT. La Super Junior también tiene sus subunidades. Y incluso en un grupo de 7 como Monsta, o si fuera Twice, o si fuera, yo qué sé. Sí. Es como si Card decide que van a sacar ahora dúos. Los grupos de K-pop... Espera, un V. ¿Te está quedando claro? Sí, Ah, vale. y todo, sí. Que nos ponemos aquí a hablar y lo ¿Los grupos de K-pop solo pueden estar formados por coreanos? No. De hecho, es raro ver un grupo formado solo por coreanos. a ver, hay dos cosas. Coreanos, extranjeros, asiáticos. Porque también es verdad que la mayoría de los extranjeros al final son asiáticos o tienen descendencia asiática. Pero luego, extranjeros en plan de otras partes del mundo, en plan Europa, África, América Latina, lo que sea, hay poquísimos. Por Y se decir. está empezando a ver ahora. Sí. Pero por lo general, si forman parte de un grupo de K-pop, Japón, Taiwán, Tailandia, China... En Corea del Sur el servicio militar es obligatorio, si no estoy equivocada son 2 años. ¿Cómo afecta esto a los grupos de K-pop, a los idols en general, en su carrera? A ver, afecta, obviamente. Se da una parte importante del grupo. Sí, pero depende del grupo. Es decir, Big Bang se fueron básicamente casi todos juntos, uno detrás de otro. Ahora han vuelto, el mundo está esperando. A que hagan el comeback. No hay que esperar a Coachella, que no. Volved ya, señores.
Entonces eso no afecta para nada porque van a volver y van a petarlo como lo petaban antes. Luego grupos como Super Junior eran muchos, han ido entrando, saliendo chicos dentro del propio grupo y se han ido yendo miembros del grupo al servicio militar, y mientras algunos estaban en el servicio militar, ellos han ido promocionando como Super Junior o como alguna subunidad de Super Junior para que los fans no pierdan el hilo del grupo y que cuando vuelvan todos pues siga existiendo Super Junior y sigan manteniendo los fans. SHINee, que de 4 se fueron los 3, se quedó Taemin. Se fueron los 3 mayores. Claro, entonces aprovechó para hacer carrera solo y ahora han vuelto y ahora seguirán, pero en el momento que se vaya Taemin, pues eso. Imagino que es como todo en la industria, sí que tendrá un precio, es decir, si el grupo no está consolidado o si la fanbase no es muy amplia, sí que hayan podido perder muchos seguidores, entonces la vuelta no sea tan espectacular como sobre se todo espera. si la persona que se va es la persona más famosa del grupo. También puede ser. También puede pasar. Entonces, depende. Señora, que nos hemos quedado sin tiempo, así que si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos con la segunda parte muy pronto. ¡Mua!